Hombres casados, que se divorciaron. Tras enterarse de que su esposa planeaba abandonarlos en secreto, ¿cómo se enteraron? Historia 1. Llevaba 12 años casado con Laura. Yo era de los que pensaban que el matrimonio se arregla hablando, no espiando. Hasta que un sábado, buscando el manual de la impresora en la carpeta casa, encontré un PDF llamado Plan B. Creí que era del banco. Era una lista con fechas y tareas. Cambiar dirección de correspondencia, cerrar cuenta conjunta después de recibir el bono, mudanza discreta, bloquear acceso a Netflix, avisar a su madre cuando ya esté fuera. Lo peor no fue la lista, fue el archivo adjunto con un borrador de correo para recursos humanos pidiendo traslado por razones personales y otro para una abogada. No hice escena. Esa noche, le dije que mi empresa me ofrecía un curso fuera de la ciudad y que necesitaba sus datos para un seguro. Su cara cambió cuando mencioné beneficiarios. Ahí entendí que ya no era paranoia. Al día siguiente, hablé con un abogado, congelé la cuenta conjunta con el banco y saqué copias de todo. Cuando la confronté, no lloró. Se enfadó porque la había atrasado. Pedí el divorcio esa misma semana. Historia 2. Me enteré por un paquete mal entregado. Vivo en un edificio donde todos se confunden con los pisos. Un martes me dejaron una caja a mi nombre, pero no era para mí. La etiqueta tenía mi dirección, sí, pero el destinatario era Lina R. y un número de teléfono que no conocía. Mi esposa se llama Lina, pero nunca usa mi apellido en compras. Abrí la caja pensando que era un error del vendedor y lo primero que vi fue una carpeta con separadores. Documentos, mudanza, cuentas, nuevo contrato. Había un contrato de alquiler de un estudio a su nombre, con fecha para dentro de 2 semanas, y una nota adhesiva, no decir nada hasta que él viaje. Esperé a que llegara y le mostré la caja sin hablar. Se quedó pálida, como si la hubieran descubierto robando. Me soltó una historia de «es temporal, necesito espacio». Le pregunté por qué era secreto y por qué el contrato decía 5 inquilinos. Silencio. Esa noche dormí en el sofá y a la mañana siguiente pedí cita con un abogado. Ella pensó que iba a suplicarle que se quedara. En cambio, le dejé los papeles del divorcio sobre la carpeta perfectamente ordenada. Historia 3. Mi esposa planeó irse tan limpio que se delató sola por querer hacerlo perfecto. Tenemos un hijo pequeño y yo manejo casi todo lo digital de la casa. Un día me llegó una notificación del seguro médico, solicitud de baja de cónyuge pendiente. Pensé que era un error. Entré al portal y vi que alguien había iniciado el trámite para quitarme como beneficiario y agregar a contacto de emergencia a un tipo con apellido desconocido. No dije nada. Esperé a la cena y pregunté casualmente si quería que revisáramos juntos el seguro por el tema del niño. Se atragantó con el agua. Intentó hacerse la ofendida, pero cuando mencioné el nombre del nuevo contacto, se le fue el color. Terminó confesando a medias que, tal vez, se mudaba con una amiga, que necesitaba empezar de cero, que ya lo tenía pensado. Lo que me quebró fue que también había pedido cambiar la escuela del niño cuando todo esté listo. No era una crisis, era una operación. Esa misma noche llamé a mi hermano para que viniera y no estuviera solo. Guardé capturas de pantalla y al día siguiente presenté la solicitud de divorcio y medidas para proteger la rutina de nuestro hijo. No iba a esperar a que me borraran de mi propia vida. Historia 4. Me enteré por un audio que no era para mí. Mi esposa siempre hablaba con su mejor amiga mientras cocinaba y dejaba el teléfono en la encimera. Ese día entró una llamada. Yo estaba cerca y vi el nombre. Mara. Contesté pensando que era una urgencia. Nadie habló. Solo se escuchó un mensaje de voz que se reprodujo automáticamente. Ya está, cariño. En cuanto él firme lo del préstamo del coche, te vas. No te preocupes, tu prima ya dijo que te guarda las maletas. Y cuando estés instalada, le mandas el mensaje y lo bloqueas. Te lo juro, es lo mejor. Me quedé helado con el teléfono en la mano. Colgué sin decir palabra. Cuando mi esposa volvió, me vio la cara y supo que algo había pasado. Le pedí que se sentara. Negó. Atacó. Me acusó de invadir su privacidad, hasta que repetí palabra por palabra lo que Mara había dicho. Ahí se derrumbó, pero no por culpa, por rabia de que su plan se había filtrado. Esa misma tarde fui al banco y cancelé el proceso del préstamo. Ella gritó que le estaba arruinando su salida. No discutí. Solo pensé, si tu salida depende de que yo firme, entonces esto ya no es amor, es logística. Presenté el divorcio y cambié las claves de todo lo compartido. Mara nunca volvió a llamar. Historia 5. Yo me enteré por un ensayo general. Mi esposa es actriz amateur y practica diálogos en voz alta cuando cree que está sola. Una noche llegué antes de lo normal y la escuché en el cuarto. Hola. Sí,
Ya me mudé. No, no se lo dije antes porque era peligroso, ya sabes cómo se pone. Solo vine por mis cosas. Y luego otra línea. Lo voy a bloquear. Así no me manipula. Ya me aconsejó mi abogada. Me quedé en el pasillo sin hacer ruido. No sonaba a obra, sonaba a coartada. Entré y le pregunté qué ensayaba. Se rió nerviosa y dijo que era un monólogo para un casting. Le pedí que me lo repitiera, pero esta vez con el libreto. No había libreto. Esa noche revisé la carpeta de recibos que guardamos en un cajón y encontré una factura de un trastero a su nombre. También un sobre con copias de nuestras llaves y una lista de cosas para llevar primero. No era un casting. Era la versión que iba a contar cuando desapareciera. No la acusé de nada más. Le dije, si sientes que tienes que inventar una historia donde yo soy el villano, entonces ya tomaste tu decisión. Al día siguiente, sin drama, inicié el divorcio. Ella lloró por primera vez, pero no por perderme, sino porque su guión ya no servía. Historia 6. Yo me enteré por un error de calendario. Mi esposa era obsesiva con las citas, así que cuando vi en la tablet familiar un evento llamado Entrega Llaves, me pareció raro. Pensé que era del trabajo. Abrí y tenía ubicación, hora y una nota. Ir sola, no decir nada hasta después del domingo. El domingo era el cumpleaños de mi padre, al que ella siempre quería faltar. No quise precipitarme. Ese mismo día fingí que el banco me pedía actualizar domicilios y le pedí que me dictara el suyo, para que todo coincida. Me dio nuestra dirección sin pestañear. Entonces le dije, qué bien, así no habrá problemas con la entrega de llaves del martes. Se quedó muda. Intentó arrebatármelo, pero ya había visto el evento completo. Una inmobiliaria, un departamento y el nombre de un agente. Al día siguiente llamé a la inmobiliaria desde mi número y pregunté si mi esposa tenía una cita. No podían darme detalles, pero confirmaron hora y dirección. Me bastó. Fui a un abogado, pedí copias de los documentos de la casa y puse por escrito que cualquier mudanza con bienes comunes debía acordarse. Cuando la confronté, soltó la frase que me terminó de despertar. No iba a ser drama si te enterabas después. Para ella, yo era una escena que quería evitar, no una persona. Pedí el divorcio y, por primera vez, el drama no lo armé yo, lo armó ella al descubrir que no podía desaparecer sin consecuencias. Historia 7. Mi señal vino de la basura. Suena feo, pero fue literal. Yo saco las bolsas todas las noches. Un jueves vi un sobre grueso roto, como si lo hubieran abierto con prisa. Tenía el logo de una empresa de mudanzas. No dije nada y lo guardé. Al rato, encontré en otra bolsa plástico de burbujas y etiquetas de frágil, con nuestro apellido, y otro diferente escrito encima, como tachado. A la mañana siguiente, mientras ella se duchaba, revisé el recibo que había quedado dentro del sobre, una reserva pagada para servicio de embalaje parcial y entrega a trastero, con fecha dentro de una semana. El destino no era nuestra casa, era una bodega al otro lado de la ciudad. Esa tarde le propuse un plan. ¿Y si nos vamos de viaje el próximo fin de semana? Me dijo que no podía, que tenía reuniones. Yo respondí, claro, además tienes embalaje programado. Se le cayó el móvil. Lo que más dolió fue que yo había estado ahorrando para arreglar la cocina, y ella estaba pagando su salida con ese mismo ahorro, porque parte salía de la cuenta conjunta. Llamé al banco, separé fondos y pedí asesoría legal. Cuando le mostré el recibo, no negó nada. Solo preguntó si podía recuperar sus cajas. Le dije que podía recuperar su libertad, pero no a escondidas, no con mi dinero, y no borrándome la vida como si fuera un mueble viejo. El divorcio fue rápido. La confianza no volvió jamás. Historia 8. Yo me enteré por mi suegra. No porque me lo confesara, sino porque se le escapó por orgullo. Estábamos comiendo y ella empezó a presumir. Mi hija siempre fue lista. Ya tiene un plan para no quedarse estancada. Yo pensé que hablaba de trabajo. Luego soltó, y en cuanto arregle lo de la nueva cuenta, ya no dependerá de nadie. Mi esposa casi la mata con la mirada. La suegra, sin darse cuenta, siguió. Ay, y qué bueno que la prima le guarda el sofá, porque mudarse sola es pesado. Yo me quedé con el tenedor en el aire. ¿Mudarse?, pregunté. Silencio total. Esa noche mi esposa intentó convencerme de que era una idea, un tal vez, por si acaso. Pero al día siguiente, revisando el buzón, encontré un estado bancario de una cuenta que yo no conocía, a su nombre, con transferencias pequeñas y constantes desde nuestra cuenta conjunta. No eran gastos, era una fuga lenta. No grité. Me senté con ella y le dije, si querías irte podías decírmelo. Lo que no voy a aceptar es que me financies tu desaparición mientras sonríes en las fotos familiares. Lloró, pero después admitió que su madre la empujaba, que así era más fácil. En el divorcio,
Lo más triste fue ver a mi suegra indignada conmigo por no dejarla empezar de nuevo sin drama, como si yo fuera un trámite. Me enteré por orgullo ajeno, sí, pero me salvó de seguir viviendo una mentira con mantel bonito. Historia 9. La pista fue un cambio de contraseña. Una madrugada me llegó un correo. Tu dirección de recuperación fue eliminada. Era de un servicio de almacenamiento en la nube donde guardábamos documentos familiares. Pensé que era hackeo. Intenté entrar y ya no tenía acceso. Desperté a mi esposa con calma y le pregunté si había tocado algo. Dijo que no, medio dormida. Entonces revisé el historial del correo. Había iniciado sesión desde nuestra propia casa, a una hora en que yo estaba en el gimnasio. No era un hacker, era alguien con nuestras llaves. Al día siguiente, mientras ella trabajaba, llamé al soporte con mis datos y recuperé acceso. Lo primero que vi fue una carpeta nueva. Papelería. Dentro había fotos escaneadas de nuestros certificados, inventario de muebles y un documento llamado Cosas que llevar sin que note. También un borrador de mensaje. No me busques. Necesito paz. Me temblaron las manos, pero hice lo correcto. Descargué todo como evidencia, consulté a un abogado y cambié mis contraseñas. Esa noche le dije, ya vi tu carpeta. Se quedó quieta como una niña atrapada. Su defensa fue absurda. Solo quería estar preparada. Preparada para irse sin mirarme a la cara. Le respondí, prepararse no es ocultar, es hablar. Me pidió tiempo. Yo pedí el divorcio. Lo irónico, intentó recuperar el acceso a la nube después, desesperada por borrar rastros. Pero cuando alguien ya planea irse en secreto, el secreto se convierte en la única prueba de por qué debe irse. Del matrimonio, no de la casa. Historia 10. Me enteré por un ensayo de conversación, con inteligencia artificial. Mi esposa no es muy tecnológica, pero empezó a usar una app de ayuda para escribir mensajes, porque decía que le daba ansiedad discutir. Una noche dejó su portátil abierto. En la pantalla había un chat con preguntas tipo, ¿cómo decirle a mi esposo que me voy sin que se enfade? ¿Qué frase usar para terminar y bloquear? ¿Cómo dividir bienes sin hablar? Sentí un golpe en el estómago. No era una búsqueda suelta. Había una conversación larga, con detalles sobre nuestra vida. Horarios, cuando yo viajo, qué días estoy más tranquilo. Incluso cómo hacer para sacar cosas de a poco, sin que se note. No la enfrenté en caliente. Al día siguiente le dije que tenía que viajar por trabajo en 2 semanas y que quería planear algo romántico antes. Sonrió demasiado rápido, como aliviada. Ahí entendí que ya tenía fecha y solo necesitaba que yo estuviera lejos. En vez de viaje, pedí vacaciones. Hablé con un abogado y preparé todo. Cuentas separadas, inventario de bienes, copias de documentos. Cuando llegó el día en que ella pensaba que yo estaría fuera, me vio en la sala, sentado, con una carpeta. No grité. Solo dije, si tu plan es irte sin hablar, perfecto. Hablemos ahora con abogados, y se acabó el teatro. Se puso a llorar. Juró que era por miedo a mi reacción. Le respondí, la reacción que temías la creaste tú misma con tu secreto. Y firmé el inicio del divorcio ese mismo día. Historia once me enteré por el veterinario. Suena raro, pero nuestro perro fue el que destapó todo. Yo estaba en el trabajo cuando recibí un correo de la clínica. Confirmación de cambio de titularidad. Pensé que era un recordatorio de vacunas. Abrí el mensaje y decía que habían solicitado pasar la ficha del perro a nombre exclusivo de mi esposa y actualizar la dirección de contacto. No era nuestra dirección. Llamé a la clínica fingiendo calma y pregunté por qué se hacía ese trámite. Me dijeron que la dueña explicó que se mudaba pronto y necesitaba tener todo a su nombre para el nuevo edificio. Me quedé mirando la pared como si me hubieran quitado el aire. Esa noche, en lugar de discutir, le dije que estaba pensando en contratar un seguro para mascotas y que necesitaba la dirección exacta para la póliza. Ella titubeó medio segundo y luego me dio la nuestra. Cuando le mostré el correo impreso, su cara se desarmó. No negó el cambio, solo dijo, es que allá aceptan mascotas si están a mi nombre. Allá. Una palabra y se le salió el mapa. Lo que más me dolió fue que no solo planeaba irse, planeaba llevarse al perro sin decirme, como si yo no existiera en su historia. Fui con un abogado al día siguiente y pedí que se estableciera por escrito la custodia de la mascota y los bienes. Cuando le dije que iniciaba el divorcio, me respondió, no quería lastimarte. Le contesté, entonces no conviertes mi vida en una sorpresa. Historia 12. Mi señal fue un retiro en efectivo. Yo casi nunca reviso la app del banco, pero ese mes nos faltaba dinero y no cuadraban los gastos. Abrí el historial y vi retiros pequeños, constantes, de una cantidad redonda cada 2 días. No eran compras, eran cajero automático. ¿Y lo raro? Siempre a la misma hora,
cuando yo estaba en el gimnasio. Primero pensé en una emergencia, una deuda, algo. Le pregunté de frente si estaba pasando por un problema. Me dijo que no, que todo bien. Mentira fácil. Entonces hice algo que nunca había hecho. Pedí al banco los detalles de los cajeros. Todos estaban cerca de una estación de autobuses. Un viernes decidí seguir mi rutina, pero en vez de gimnasio fui a la estación. La vi. Mi esposa, con gorra, sacando efectivo y luego entrando a una oficina de envíos. Salió con un recibo en la mano y una sonrisa nerviosa. No me vio. Yo sentí una mezcla de rabia y tristeza que me dio náuseas. Esa noche esperé a que se durmiera y encontré el recibo en su bolso. Envíos a nombre de su hermana, a otra ciudad, ropa y documentos. No era paranoia. Estaba evacuando su vida por partes. A la mañana siguiente le dije, ya no hace falta que sigas escondiendo sobres. Te libero de actuar. Se puso a llorar y dijo que era por si me ponía difícil. Le respondí que lo difícil lo inventó ella. Pedí el divorcio y, por primera vez en meses, dormí con la sensación de que al menos la realidad ya no estaba en secreto. Historia 13. Me enteré por su trabajo y por un mensaje equivocado. Estaba en una reunión cuando me llegó un WhatsApp de mi esposa que decía, confirmado, él se va el martes. Ese día saco lo grande con el camión. Al segundo lo borró y me mandó otro. ¿Qué quieres cenar? Sentí frío en las manos. Me levanté de la silla como un robot. Fui al baño y me quedé mirando la pantalla. No era una broma, no era un meme. Era logística pura. No respondí. Esa tarde llegué temprano y me senté a revisar el garaje. Había cajas nuevas detrás de las herramientas, todas marcadas con iniciales. Abrí una y encontré álbumes familiares, pero solo los suyos. En otra, carpetas con originales, como si estuviera armando una huida limpia. Cuando llegó le dije tranquilo, el martes no me voy. Se quedó dura. ¿Cómo que no?, preguntó demasiado rápido. Le contesté, porque ya leí tu plan. El que me mandaste sin querer. Su primer impulso fue culparme por invadir su móvil, como si hubiera buscado. Le recordé que ella lo había enviado. Se quedó sin discurso y confesó. Su compañera de oficina la estaba ayudando a escapar sin drama. Ahí entendí que mi matrimonio ya era una conversación donde yo no estaba incluido. En vez de pelear por cajas, hablé con un abogado, hice inventario y cambié las reglas del juego. Si iba a terminar, terminaría con papeles, no con mensajes borrados. El martes, cuando esperaba mi ausencia, recibió la notificación del proceso de divorcio. Se le cayó el mundo, justo como a mí se me había caído cuando vi ese primer mensaje. Historia 14. Me enteré por una visita inocente de un desconocido. Un domingo tocaron la puerta y un hombre preguntó por mi esposa. Se presentó como agente y dijo que venía por la evaluación. Yo pensé que era una estafa. Le pedí explicación. Él, muy profesional, sacó una tablet y dijo, estoy tasando muebles para la mudanza. Me enviaron fotos por WhatsApp. Yo me reí, incómodo. Aquí no hay mudanza, dije. El hombre se confundió y mostró el chat. Fotos de nuestra sala, la televisión, incluso mi escritorio. Tenía una lista. Llevar primero, vender, donar. Le pedí que se fuera y le di propina por la molestia. Cuando cerré la puerta me temblaban las rodillas. Era como si alguien hubiera entrado a mi casa con un plano, y ese alguien vivía conmigo. Cuando mi esposa llegó del supermercado le pregunté, ¿a quién le mandaste fotos de nuestra sala? Su cara pasó por 3 expresiones en segundos. Sorpresa, cálculo, enojo. Me dijo que era para redecorar. Le contesté que el agente sabía la fecha de mudanza y el tamaño del camión. Se quedó callada. Me confesó que planeaba irse rápido antes de que yo pudiera convencerla. O sea, sin hablar. Esa noche yo dormí con la puerta del dormitorio abierta, como quien espera que se lleven algo. Al día siguiente, sin esperar a que viniera otro agente, fui al abogado y presenté el divorcio. Si alguien convierte tu casa en un inventario secreto, ya dejó de ser tu pareja hace tiempo. Historia 15. Me enteré por un juego de mesa. Sí, un juego. En Año Nuevo jugamos con amigos a uno de esos de preguntas incómodas. A mi esposa le tocó, ¿cuál es tu plan secreto para este año? Ella se rió y dijo, cambiar de vida. Todos aplaudieron pensando que era dejar el trabajo, hacer ejercicio. Un amigo bromista preguntó, ¿y tu esposo está incluido en ese cambio? Ella contestó demasiado rápido, depende. Se hizo un silencio raro. Yo traté de reír pero me quedó atravesado. Esa semana noté que guardaba recibos, que hablaba en susurros en el balcón. Un día, buscando pilas para el control, abrí un cajón y encontré un cuaderno pequeño. En la primera página decía, salida. Había listas, qué vender, a quién avisar después, cómo explicar su ausencia en redes.
Incluso un apartado, frases para que él no discuta. Me dio vergüenza ajena. No por mí, sino por lo calculado. Me senté a esperarla con el cuaderno cerrado, como una bomba. Cuando llegó le dije, el juego no era broma, ¿verdad? Se puso a la defensiva. Abrí el cuaderno y lo dejé sobre la mesa. No negó que se quería ir. Dijo que no sabía cómo decirlo y que prefería hacerlo sin pelea. Le respondí, sin pelea no significa sin respeto. El divorcio empezó ese mismo mes. Lo curioso, nuestros amigos creyeron que fue repentino. Para mí, lo repentino fue descubrir que ella llevaba meses practicando su salida, hasta en juegos, frente a todos, con una sonrisa. Historia 16. Me enteré por una alergia. Mi esposa siempre juró que era alérgica al polvo, y por eso odiaba el sótano. Una noche la vi bajar con guantes y mascarilla, como si fuera a limpiar. Me pareció raro porque nunca lo hacía. Bajé detrás, sin hacer ruido, y la encontré abriendo una maleta vieja y metiendo dentro documentos y joyas familiares. Cuando me escuchó, dio un salto y dijo, «Quería ordenar». Al día siguiente mi primo me llamó. «Oye, tu esposa me escribió preguntando si podía guardar unas cajas por un tiempo, que era sorpresa para ti». Sorpresa. Esa palabra me quemó. Le pedí a mi primo que le respondiera que sí, pero que le dijera que pasara por un café primero. Yo estaba ahí. Cuando llegó con el coche medio vacío y el asiento trasero cubierto con mantas, se quedó congelada al verme. No había forma de improvisar. Le pregunté cuántas sorpresas más tenía planeadas. Se echó a llorar y dijo que era para evitar una conversación larga. Yo le respondí que el silencio no evita el dolor, solo lo aplaza. Esa noche hice inventario de lo importante y guardé copias de todo. Al día siguiente fui a un abogado. Lo más triste no fue verla empacar, fue darme cuenta de que ensayó mi ausencia como si fuera una condición necesaria para su felicidad. El divorcio fue mi manera de dejar de ser un obstáculo imaginario en su guión. Historia 17. Me enteré por un regalo que no era para mí. En mi cumpleaños mi esposa me dio una corbata y una sonrisa perfecta. Pero la tarjeta venía sin sobre, y al darle vuelta vi, con tinta tenue, otra dedicatoria escrita primero, para ti, por aguantarme. Te lo debo. L. Había sido borrada a medias. No dije nada. Guardé la tarjeta. Esa noche, cuando ella se durmió, revisé el cajón donde guarda papelería y encontré más tarjetas con el mismo estilo. Una incluso decía, para cuando ya esté fuera. Me sentí ridículo, como si hubiera estado celebrando en una obra de teatro. Al día siguiente, mientras ella estaba en la ducha, llegó una notificación al correo compartido. Confirmación de compra de 2 anillos, tamaño pequeño. Yo uso tamaño grande. Cerré el portátil con cuidado. No era solo que se iba, ya estaba armando otra vida. La confronté sin gritos. Le mostré la tarjeta y le pregunté para quién era la dedicatoria real. Se quedó callada. Luego dijo que era una amiga. Mentira, y ni siquiera elaborada. No me interesaba competir ni investigar al otro. Me interesaba el hecho de que mi esposa ya hablaba en tiempo futuro sin mí. Fui al abogado, inicié el divorcio y le dejé la corbata sobre la mesa, con la tarjeta encima, para que entendiera que yo también sabía leer entre líneas, aunque ella creyera que podía borrarlas. Historia 18. Me enteré por el coche. Compartimos vehículo, pero ella empezó a insistir en su independencia y dijo que quería comprar uno usado. Me pareció razonable. Hasta que un mecánico me llamó. Señor, ¿aprueba el cambio de propietario? Su esposa trajo el coche y pidió ponerlo solo a su nombre. Me quedé mudo. Le pregunté al mecánico si estaba seguro. Me dijo que ella explicó que pronto ya no viviríamos juntos y que por eso quería evitar problemas. El mecánico lo dijo como quien habla del clima, sin saber que acababa de romperme algo adentro. Esa tarde la esperé con calma. Cuando llegó, le pregunté cómo iba lo del coche nuevo. Se puso a hablar rápido, demasiada información, demasiada sonrisa. Le dije, no hace falta. Ya intentaste quedarte con el que tenemos. Se ofendió, me llamó controlador. Dijo que era solo un trámite. Le respondí, un trámite no incluye decirle a un extraño que ya no vamos a vivir juntos, sin decírmelo a mí. No era el coche, era el símbolo. Estaba preparando su salida como quien separa herramientas antes de irse de un taller. Al día siguiente, cancelé cualquier gestión sin mi firma, separé finanzas y presenté el divorcio. Ella dijo que yo exageraba. Yo dije que ella había empezado el final el día que convirtió nuestro matrimonio en un documento pendiente. Historia 19. Me enteré por un grupo de Facebook. Mi esposa buscaba tips de decoración. Y yo, por curiosidad, entré a un grupo local desde mi cuenta. El algoritmo me mostró una publicación recomendada, una foto de nuestra sala, tomada desde el ángulo exacto de nuestra ventana.
El texto decía: vendo todo por mudanza urgente. Solo gente seria. Es discreto, por favor. La publicación estaba hecha por una cuenta con el nombre de su segundo apellido, el que casi nunca usa. Me quedé mirando la pantalla como si no entendiera el idioma. En los comentarios, alguien preguntó: ¿por qué la urgencia? Y ella respondió: cambio de vida. Necesito empezar de cero. No la enfrenté con el móvil en la mano. Guardé capturas, respiré y le pedí que saliéramos a caminar. En el parque le pregunté si estaba bien, si se sentía atrapada, si quería terapia. Me dijo que sí a todo, que me amaba, que solo estaba estresada. Yo le mostré la publicación. Su cara fue una mezcla de miedo y furia, como si el problema fuera que yo lo vi, no que ella lo hizo. Me dijo que solo estaba tanteando, que no era seguro. Le respondí: la discreción no es para protegerte del mundo, es para ocultarte de mí. El divorcio fue inevitable, no por vender un sofá, sino por vender nuestra vida como si yo fuera un vecino al que hay que evitar en el pasillo. Historia 20. Me enteré por una clase de baile. Mi esposa dijo que iba a un taller semanal para relajarse. Me alegró, hasta que un día me apareció en el correo una factura digital a su nombre. Paquete intensivo de 4 semanas, alojamiento incluido. Alojamiento. ¿Desde cuándo un taller local incluía alojamiento? Busqué el nombre del evento. Era en otra ciudad y empezaba justo la semana en que yo tenía un viaje de trabajo. La coincidencia me dio escalofríos. Llamé al número del organizador fingiendo que quería sorprenderla y preguntar por horarios. Me dijeron: sí, ella ya pagó el plan con hospedaje. Llegará sola el lunes. Esa noche, cuando le pregunté cómo iba su taller, me habló de pasos, música, compañeras. Mentía con talento. Entonces le dije: espero que el alojamiento esté bien. Se le cayó el plato. Confesó que no era solo baile, que quería un nuevo comienzo, que necesitaba desaparecer un rato y decidir si volvía. Le respondí que un matrimonio no funciona como una puerta giratoria donde uno se va en secreto y vuelve si le conviene. Al día siguiente cambié mi viaje. Hablé con un abogado y empecé el divorcio. Ella dijo que era solo una escapada. Yo le dije que su escapada tenía fecha, hotel y plan de salida. Y cuando alguien organiza su ausencia como un paquete, ya eligió irse. Historia 21. Me enteré por el colegio y por un formulario firmado sin mí. Tenemos una hija y siempre fuimos estrictos con lo administrativo. Un jueves me llamó la secretaria. Señor, necesitamos confirmación para el traslado. Falta su firma. Yo pensé que era un error. ¿Traslado a dónde?, pregunté. Me dijo el nombre de otra escuela, en otro distrito, y una fecha de inicio, la semana siguiente. Fui al colegio en mi descanso. La secretaria me mostró el formulario. La firma de mi esposa, una dirección nueva y una nota. El padre será notificado cuando todo esté organizado. Esa frase me partió en dos. No era una decisión en pareja, era una operación. Esa tarde llegué a casa tranquilo, como si nada. Le dije que la escuela había llamado para confirmar una excursión. Ella sonrió. Entonces saqué una copia del formulario y la puse sobre la mesa. Se quedó blanca y en vez de disculparse dijo: no quería que lo hicieras difícil. Como si yo fuera un obstáculo, no el padre. Llamé a un abogado esa misma noche. Pedí medidas para que el cambio de escuela no se hiciera sin acuerdo, e inventario de bienes. Cuando ella vio que ya no tenía control del calendario, explotó. Me acusó de castigarla. Le dije: no, estoy protegiendo a nuestra hija de tus secretos. El divorcio empezó por un papel, pero en realidad empezó por esa frase: te avisaré después. Ahí supe que mi lugar en su vida ya era un aviso, no una voz. Historia 22. Me enteré por una libreta de ahorros que yo no sabía que existía. Soy de los que guardan recibos en una caja y los revisan una vez al mes. Un día, buscando la factura del gas, encontré un talonario viejo con el logo de un banco distinto al nuestro. Pensé que era de antes de casarnos. Lo abrí y vi movimientos recientes, depósitos pequeños con concepto, reembolso, súper, farmacia, cosas que se pagaban con nuestra cuenta conjunta. O sea, ella reembolsándose a sí misma, en secreto. No hice drama. Ese fin de semana propuse una tarde de orden financiero, algo normal. Ella aceptó, segura de que controlaba la conversación. Cuando le pregunté por el banco del talonario, dijo que no era nada. Le mostré la página con los depósitos. La máscara se cayó. Confesó que estaba juntando por si acaso, que no era seguro hablar conmigo porque yo me pondría emocional. Le respondí que lo emocional era descubrir que mi esposa me cobraba la comida para financiar su salida. Lo más cruel fue que, entre los papeles, había un presupuesto escrito a mano: alquiler, transporte, muebles y una línea:
Mudanza cuando él reciba el pago extra. Mi esfuerzo ya tenía destino. Pagar su desaparición. Fui directo al abogado y al banco. Separé cuentas, documenté todo y pedí el divorcio. Ella dijo que yo la obligaba. Le contesté que nadie obliga a alguien a mentir con recibos y a esconderse detrás de un talonario. Historia 23. Me enteré por una carta que llegó a nombre de un desconocido. En nuestro buzón apareció un sobre con cambio de titular y una empresa de servicios. El destinatario era Nicolás A., con nuestra dirección. Yo no conocía a ningún Nicolás. Abrí pensando que era un error del vecindario. Era una confirmación de contrato de electricidad para el mes siguiente, con titular nuevo, y con el correo de mi esposa como contacto. Me quedé quieto, como si la casa hubiera cambiado de dueño sin avisarme. Llamé a la empresa y pregunté por qué se había solicitado el cambio. Me dijeron que la solicitud venía de la residente, y que era común cuando alguien se mudaba y quería que el nuevo inquilino asumiera servicios. Nuevo inquilino. Esa noche, en vez de gritar, le dije, ¿quién es Nicolás? Ella hizo un gesto de fastidio, como si yo fuera tonto. Un compañero, dijo. Van a alquilar una habitación unos meses. Mentira. Nunca hablamos de eso, y menos con nuestra situación. Le pedí que me mostrara el acuerdo. Se negó. Entonces le mostré el sobre y le dije, lo que tú llamas compañero, para mí se llama reemplazo. Se puso a llorar y dijo que yo malinterpretaba. No era interpretación, era un nombre en mi dirección. Consulté a un abogado al día siguiente y bloqueé cualquier intento de subarrendar o ceder sin mi consentimiento. El divorcio llegó después, claro. Pero lo que se rompió fue la idea de hogar, descubrir que ella ya lo ofrecía a otros mientras yo aún lo creía nuestro. Historia 24. Me enteré por un ensayo de maletas en el coche de mi vecino. Una mañana salí temprano y vi a mi esposa en el estacionamiento cargando bolsas negras en el maletero de un coche que no era el nuestro. Era el coche del vecino del tercero. Ella me vio y actuó como si fuera normal. Le estoy ayudando, va a donar cosas. Yo la miré y le pregunté qué cosas. Ropa vieja, dijo sin parpadear. Pero las bolsas eran pesadas, compactas, como libros o documentos. No discutí. Subí a casa. Esperé 5 minutos y bajé por las escaleras para no hacer ruido. El vecino estaba guardando las bolsas en su trastero, no en el coche. Y escuché algo que me dejó seco. Mi esposa dijo, gracias por guardarlo. En cuanto él se vaya el fin de semana, lo saco todo. Volví a subir y me senté en la cocina como si me hubieran empujado al fondo de un pozo. Cuando ella entró, yo ya tenía una libreta abierta. Le pedí que se sentara y le dije lo que escuché. Se puso a la defensiva. Acusó al vecino de malinterpretar. Entonces toqué el punto que no pudo esquivar. ¿Por qué esperas a que yo me vaya? Silencio. Llamé a un abogado ese mismo día. Hice inventario, cambié claves y dejé de viajar ese fin de semana. Cuando ella se dio cuenta de que su ventana se cerraba, explotó. Yo solo pensé, si tu plan necesita mi ausencia, entonces tu plan no es una conversación, es una fuga. Y yo no iba a ser el hombre que vuelve a casa y encuentra su vida vaciada. Historia 25. Me enteré por una aplicación de mensajería. Pero no por un mensaje, sino por un modo oculto. Mi esposa empezó a usar una app nueva para organizarse. Un día me pidió que le buscara una foto en su teléfono porque el suyo se trabó. Al desbloquear, vi la app abierta y una carpeta llamada Archivo. Parecía inocente, hasta que apareció una pantalla de chats con nombres falsos. Dentista, yoga, tía. No me enorgullece, pero abrí uno. El chat decía, ya conseguí el depósito. Me voy cuando él esté en la oficina. Necesito que me recojas con el coche grande. No quiero que me vea. ¿En otro? ¿Puedes recibir mis paquetes? No los mandes a casa. Cerré el teléfono con cuidado y se lo devolví sin decir nada. Me pasé el día temblando, pero me obligué a pensar con cabeza fría. Saqué copias de documentos. Hablé con un abogado y preparé la separación de cuentas. Esa noche le pedí que me mirara a los ojos y le pregunté si estaba planeando irse. Me dijo que no, con una tranquilidad casi cruel. Entonces le dije los nombres falsos de sus chats. Su rostro cambió como si se apagara la luz. No fue una discusión de amor, fue una negociación de salida. Ella dijo que era por seguridad. Yo le respondí que la seguridad no se construye mintiendo. Se construye hablando o yéndose con honestidad. Presenté el divorcio y, por primera vez, sentí paz, no porque me alegrara, sino porque ya no tenía que adivinar qué parte de mi vida estaba escondida detrás de una carpeta llamada Archivo. Historia 26. Me enteré por una taza de café y una impresora traicionera. Mi esposa trabaja desde casa y suele imprimir cosas del trabajo. Un día, antes de salir, vi hojas recién impresas en la bandeja. No suelo mirar, pero la primera página tenía un título enorme.
Acuerdo de confidencialidad. Debajo, un nombre de empresa de reubicación y un apartado. Servicio de salida discreta. Le saqué foto y dejé las hojas donde estaban. Esa tarde, cuando volví, ya no estaban. Y mi esposa estaba demasiado dulce, como si quisiera tapar algo con miel. En la noche le pregunté cómo iba el trabajo y mencioné la empresa de reubicación al pasar, como quien no quiere la respuesta. Se le torció la sonrisa. Me dijo que era para una amiga. Entonces saqué la foto. Se quedó muda, y luego cambió a enojo, que yo no debía revisar su trabajo. Le respondí que el papel decía salida discreta, y estaba en nuestra impresora, no en una oficina. Al día siguiente llamé a la empresa y pedí información como cliente. Me confirmaron que había una solicitud a su nombre para coordinar mudanza en una fecha específica, justo cuando yo tenía turno largo. Me senté con un abogado ese mismo día. Cuando la confronté con fechas, ya no pudo actuar. Admitió que quería irse sin drama y que había contratado ayuda para que fuera rápido. Le dije que el drama no era la velocidad, era el secreto. Pedí el divorcio. Ella intentó negociar la fecha como si fuera un proyecto. Yo le dije que el matrimonio dejó de serlo el día que lo trató como una evacuación. Historia 27. Me enteré por un concierto al que yo ni iba. Mi esposa dijo que iría con amigas a ver una banda. Me dio gusto. Luego, un compañero de trabajo me escribió. ¿Todo bien? Vi a tu esposa en el aeropuerto. Aeropuerto. Yo estaba en la oficina. Ella, en un concierto, en nuestra ciudad. No contesté con pánico. Le pedí a mi compañero una foto. Me la mandó. Mi esposa con una mochila grande y un sobre en la mano, en la fila de embarque. La hora coincidía con el inicio del supuesto concierto. Cuando llegó a casa de madrugada, oliendo a perfume ajeno y con la voz cansada, le pregunté qué tal el show. Me describió canciones y luces, con demasiados detalles memorizados. Le mostré la foto. Se quedó inmóvil, como si le hubieran apagado el cuerpo. Intentó decir que era una sorpresa para mí, que viajó a comprarme algo especial. Entonces le pedí el boarding pass. No lo tenía. Le pedí el recibo. Nada. Solo un silencio largo. Al final confesó. Había ido a ver departamentos en otra ciudad y firmar una reserva por si decidía mudarse. No quería hacerte daño hasta estar segura, dijo. Le respondí. Ya me lo hiciste. Porque tu certeza la estabas construyendo sin mí. Al día siguiente fui al abogado. No me importó la ciudad, ni si había otra persona. Me importó que eligiera el aeropuerto como confesionario y mi casa como escenario. El divorcio fue la única forma de bajar el telón. Historia 28. Me enteré por una caja fuerte que apareció de la nada. Un jueves llegué y vi una caja metálica pequeña en el armario, escondida detrás de toallas. No era nuestra. Pregunté y mi esposa dijo que era para guardar papeles importantes. Me pareció normal, hasta que empezó a llevarse la llave al cuello como un amuleto. Una noche, mientras ella dormía, escuché un clic y la vi levantarse, ir al armario, abrir la caja y meter algo. Fingí dormir, pero mi corazón iba rápido. A la mañana siguiente, cuando se fue, revisé el armario y encontré, debajo de la caja, un sobre que se le había caído. Dentro había copias de pasaportes, certificados y un papel con letras grandes. Ruta. Era un plan de pasos. Cerrar cuenta compartida, transferir dinero, mudanza, bloqueo, cambiar número. No había amor en ese papel, solo protocolo. No la enfrenté con gritos. Le preparé cena y le dije, quiero ver lo que guardas en la caja. Se rió nerviosa y dijo que era privado. Le respondí que cuando tu privacidad incluye mi desaparición, deja de ser privacidad y se vuelve traición. Al día siguiente fui al abogado y pedí medidas para proteger bienes y documentos. Cuando ella entendió que su caja fuerte ya no guardaba control, se derrumbó. Admitió que quería irse sin discusión. Yo le dije que la discusión la evitó, sí, pero al precio de convertir nuestro hogar en una bóveda. Pedí el divorcio y tiré la idea de que el silencio es paz. Historia 29. Me enteré por un taller de terapia que nunca existió. Mi esposa empezó a decir que iba a sesiones grupales por ansiedad. Yo la apoyé. Incluso cuidaba a los niños para que pudiera ir tranquila. Un día, por error, le devolvieron a mi correo una confirmación de cita. Consulta inicial con abogada de familia. No decía terapia, decía divorcio, custodia, plan de salida. Pensé que era spam hasta que vi el número de teléfono, el mismo que ella guardó como terapeuta. Ahí se me aflojó todo. Llamé y pregunté por el nombre. Me confirmaron una cita para la semana siguiente, a una hora en que ella decía tener grupo. Esa noche le pregunté qué le estaban recomendando en terapia. Me respondió con frases genéricas como copiadas. Poner límites, priorizarme,
Le dije, perfecto. ¿Los límites incluyen mentirme sobre una abogada? Su cara se llenó de indignación, como si el problema fuera mi pregunta. Dijo que necesitaba asesoría por si acaso, y que era más seguro así. Me dolió que mi apoyo se usara como cobertura. Yo cuidaba a los niños para que ella planeara irse con papeles. Al día siguiente, yo también busqué asesoría y empecé el divorcio. No por querer protegerse, sino por llamarlo terapia. Porque cuando alguien disfraza su salida de sanación, ya decidió que tú eres la enfermedad. Historia 30. Me enteré por el casero. Aunque yo era el dueño. Tengo un pequeño departamento heredado que alquilo. Un día me llamó la administradora. Señor, su esposa vino a preguntar por requisitos para mudarse. Dijo que necesitaba discreción. Pensé que era un malentendido. ¿Mudarse ahí?, pregunté. Sí, dijo que era temporal y que usted no debía saberlo todavía, contestó la mujer, incómoda. Me quedé helado. No era solo que planeaba irse. Planeaba usar algo mío como escondite, sin decirme. Esa noche la esperé con calma y le conté, palabra por palabra, la llamada. Primero negó, luego se enojó con la administradora, luego intentó victimizarse, que yo la asfixiaba, que necesitaba un lugar por seguridad. Le pregunté entonces por qué no me lo dijo. Porque ibas a insistir en hablar, respondió. Esa frase me dio una claridad brutal. Sí, iba a insistir en hablar, porque eso hacen las parejas. Ella quería un mundo donde pudiera salir sin miradas, sin conversaciones, sin responsabilidad. Al día siguiente cambié las claves del departamento y pedí al abogado iniciar el divorcio. Ella lloró y dijo que yo le quitaba su plan. Le respondí que el plan no era suyo si estaba hecho con mi propiedad y mi ignorancia, y que si ya necesitaba un escondite, entonces el matrimonio ya era una casa vacía, aunque siguiera encendida la luz.